Buenas noches, estamos contentos de volvernos a ver y poder adorar a nuestro Dios, poder alabarle a Él y que también Él tenga a bien guiarnos mediante su palabra, enseñarnos, instruirnos y de esa manera nos vayamos conformando a la imagen de su Hijo. Ir pensando como Cristo, ir actuando como Cristo. Y para ello vamos a orar y continuar luego. Oramos. Padre amado, te damos las gracias porque tú, Señor, nos has creado a diferencia de tus otras criaturas, con un cerebro magnífico que rige todo nuestro cuerpo y todo un cerebro que nos permite procesar toda la información que percibimos alrededor nuestro, en torno a nosotros. Y te damos gracias, Padre, porque un día has venido a nuestro encuentro y mediante Jesucristo nos has redimido, habiéndonos perdonado, habiéndonos lavado, limpiado de toda inmundicia, Padre. Hoy queremos que tú nos hables, que tu Espíritu Santo obre en la vida de cada uno de nosotros, que nos des luz y podamos tomar decisiones que te honren, que te glorifiquen, que hablen de nosotros como hijos tuyos, para darte a conocer, para mostrar la salvación, la esperanza que hoy en día también tenemos. Padre amado, te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, cuando nosotros vamos a un texto en la palabra de Dios que se encuentra en Filipenses capítulo 4, verso 8, leemos, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Necesitamos, como hombres y mujeres redimidos por el Señor, necesitamos trabajar en nuestra mente. Dice, en esto pensad. Hay cosas en las cuales debemos de enfocarnos. Queremos tener la mente de Cristo, más es que tenemos la mente de Cristo. Queremos pensar como Él, actuar como Él. Nos asombra cómo Él se comportaba con sus semejantes aquí en la tierra, ya sea aquellos que esperaban su venida o aquellos que lo rechazaban siendo sus enemigos. Mucha paciencia y mostrando ante ellos cómo los amaba también, a pesar de, podemos decir, ¿no? Y queremos ser algo así, queremos ser semejante a nuestro Cristo, pero no damos la oportunidad a algo que Él ha puesto en nosotros, que es el cerebro, donde hay todo un proceso. No damos la oportunidad, porque si no hay información, ya sea mediante la lectura, el escuchar, el percibir lo que sucede alrededor nuestro, las experiencias que nosotros tenemos, ¿qué es lo que va a procesar eso grandioso que es el cerebro? Cuando vemos acerca del cerebro, nos dice que es algo que deja asombrado a la ciencia, que cuando más lo estudian, cuando más información
tienen de ella es más el asombro de ellos. Podemos ver que es el cerebro el órgano principal del sistema nervioso. Se encuentra, como todos sabemos, protegidos. Se encuentra en nuestro cráneo, ¿ya? Y tiene una estructura muy similar a lo de otros mamíferos, ¿sí? El cerebro también se encarga no tanto de regular y mantener la función vital del cuerpo, como de ser el órgano donde reside la mente y la conciencia del individuo, ¿sí? Asimismo, nos dicen los enfoques más prometedores que tratan el cerebro como una computadora biológica. Totalmente diferente ciertamente del mecanismo que es de las computadoras electrónicas, pero muy similar, ¿sí? Adquieren la información del mundo circundante, por otro lado la almacenan y la procesan de múltiples formas. Ahora, la mente es el conjunto de las capacidades cognitivas, lo que tiene que ver con el conocimiento, ¿no? Engloban los procesos como la percepción, el pensamiento, la conciencia, la memoria, la imaginación, etc. También tiene que ver con la percepción, decíamos, la memorización, la imaginación, la introspección, la creencia, el razonamiento y la emoción. Todo esto son informaciones que nosotros tenemos, de tal manera que podemos procesarlo y tomar una decisión, una acción, de tal manera que Dios sea glorificado, que Dios sea ensalzado. Si nuestro cerebro es una maravilla y tiene eso, algo más que las computadoras ciertamente, como vamos a ver más adelante. La mente del cristiano nos dice en 1 Corintios 2:16, nos dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente natural del hombre, de la mujer natural, en quienes todavía el Señor no ha mostrado, no ha revelado, no los ha salvado, ¿sí? No los ha redimido. Dice una mente natural, ¿sí? Como cualquier otra persona, ¿sí? No tiene ese privilegio de tener, como nosotros, la mente de Cristo, ¿sí? Pensar como Dios piensa, hacer las cosas como Él las hacía. Nosotros podemos, en un sentido, hacer esto. Y cuando vemos las Escrituras nos dice que Cristo era Dios. Entonces podemos decir la mente de Dios, ¿sí? Los procesos o cómo piensa Dios. Si ciertamente en el Antiguo Testamento dice que sus pensamientos son más altos que los nuestros, sus caminos son más altos que los nuestros. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos decir ahora, tenemos la mente de Cristo? ¿Sí? Pero recuerden que los cristianos en un momento de la historia le llamaban los pequeños Cristos, porque pensaban como Cristo, vivían como Cristo, si es que lo hicieron en un tono burlesco, pero era una realidad.
eran los pequeños Cristo, tenían la mente de Cristo. Y nosotros, dice, tenemos la mente de Cristo, dice el apóstol Pablo. Podemos pensar como Cristo, podemos pensar como Dios, ¿sí? Ahora, la mente, ciertamente redimidos por el Señor Jesucristo, nos dice Romanos 12:2, que no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero nos habla de una renovación en nuestro entendimiento, ¿sí? En nuestra mente tiene que darse un proceso de tal manera que podemos decir, ahora entiendo, ahora comprendo lo que el Señor quiere decir, ahora entiendo su voluntad, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios quiere para mí, para mi familia, para la iglesia, para mi prójimo? Podemos llegar a eso entendiendo a Dios. Dice que la voluntad de Dios es que lo conozcamos a Él y al que Él ha enviado. O sea, es posible tener la mente de Cristo. Es posible pensar como Cristo, ¿sí? Es posible pensar como Dios. Ciertamente las computadoras no pueden conocer el corazón de Dios, la mente de Dios, pero nosotros sí. Y más es que hacemos sus obras, participamos en sus obras. Dice las Escrituras que somos colaboradores de Dios, ¿sí? Sí tenemos esa capacidad realmente, lo cual no lo tiene una computadora, ¿sí?, electrónica. Por más que nos gane ahora en que procese datos, pero dicen que nuestro cerebro es mucho más, ¿sí? Tiene una capacidad inmensa que tal vez muchos lo desconocemos. Y a veces decimos, no puedo leer, no puedo memorizar, no puedo entender, no puedo hacer una u otra función. Dios ha puesto en nuestra cabeza, en nuestro cráneo, algo maravilloso, el cerebro, que puede desarrollar múltiples funciones, ¿no? Y le decía que podemos pensar como Dios. La realidad de la iglesia es que el mundo se ha introducido en la iglesia. Las prácticas mundanas se han introducido en la iglesia. El cristiano comienza a pensar como el mundo piensa. Y ciertamente eso lo lleva a actuar como un mundo no cristiano, un mundo que rechaza todavía a Dios, ¿no? Una iglesia sin la mente de Cristo, un cristiano sin la mente de Cristo. Vivimos esa realidad, ¿sí? Que no pensamos como cristianos, pensamos como este mundo, ¿sí? El descuido de nuestra mente. Dios ha creado el cerebro donde está el proceso mental, se lleva a cabo, y lo ha puesto en un lugar protegido por el cráneo, que es duro, que puede resistir a ciertos golpes, ¿sí? Está protegido la masa gris, ¿sí? Pero muchos de nosotros no hacemos una protección, ¿sí?, a nuestra mente.
lo que la Biblia dice, el corazón, en sí lo que somos nosotros. Si nuestro cerebro, la masa gris, puede realizar ciertas funciones, pero eso lo que nos lleva a tomar decisiones somos nosotros. Todo un proceso mental en el cerebro, ¿no? Y la Biblia habla del corazón. Y dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De toda la información que nosotros tenemos, de toda nuestra percepción, de todo lo que leemos, lo que vemos, lo que escuchamos, de todo ello, al final hay un proceso, un resultado de ese proceso y una forma de pensar, una forma de actuar, y no estamos protegiendo eso en nuestras vidas, ¿sí? Nos dejamos llevar cómo piensa el mundo, ¿sí? Cómo actúa el mundo. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento es su corazón, tal es él, ¿sí? Entonces, es lo que somos nosotros, ¿sí? Cómo pensamos, así vivimos, así actuamos frente a Dios, frente a nuestro prójimo, en todos los acontecimientos de nuestra vida, ¿sí? Entonces, podemos desarrollar, por otro lado, una mente positiva. En medio de la situación que vivimos, en medio de este desorden, ¿sí? En medio de esta transgiversación, en medio de la ansiedad, en las situaciones en que nos encontramos, podemos tener una mente positiva, una mente que nos lleve a pensar como Cristo. Podemos, sí podemos, ¿no? ¿Qué nos dice Pablo en Filipenses 4:8? Dice, en esto pensad. Al final del verso dice, en esto pensad. Hay cosas en las cuales debemos de pensar, ¿ya? Si podemos pensar en estas cosas, pero el texto, un texto que nos habla de Cristo, algunos le han denominado la biografía de Cristo, ¿no? Porque nos muestra realmente cómo era Cristo. Si dice, en esto piensa, y el cristiano tiene la mente de Cristo, entonces dice, piensa como Cristo, ¿no? Haz ese esfuerzo, date ese trabajo. Y dice, en esto pensad. No tenemos otra alternativa, ¿sí? Dice el Señor, en esto piensa. Es un mandato del Señor, ¿no? En su palabra. Dice, en esto pensad. Cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de disciplinar nuestra mente. Si nuestra mente tiene una capacidad inmensa de procesar información, de retener información, de llevarnos a una conclusión, de poder actuar en cierta forma, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos esa posibilidad, ¿sí? Sino que por el pecado es que a veces decimos, me da flojera, no puedo, y ponemos diversas excusas, pero tenemos la posibilidad, ¿no? Y pensando en forma positiva, conscientemente, desechando todo lo negativo. Dice que debemos de vestirnos de Cristo, revestirnos de Cristo. Debemos de desechar el viejo hombre. Como pensábamos antes,
no servía, nos llevaba a la condenación. Ahora necesitamos pensar como Cristo, hacer la voluntad del Padre en nuestra vida, actuar ante Dios, ante nuestro prójimo en forma diferente, ¿sí? Si nosotros somos conscientes de esto, ¿cuántas horas pasamos frente a un aparato que tenemos en nuestras casas? ¿No? Y conscientemente son horas que nosotros pasamos ahí, frente a un programa deportivo, frente al noticiero, frente a la películas, las distracciones que nosotros tenemos, o cómo nos divertimos en un momento, cómo descansamos, pero a veces son horas que pasamos en la televisión, frente al televisor, ¿no? Horas que podemos invertirlo en otras cosas. ¿Y de qué nos llenamos ahí? ¿No? Pero antes dice un joven promedio de 15 a 16 años, 1000 horas, 1000 horas. En 20 años son 1.000.000 de anuncios comerciales, 1000 por semana. Los que usan la televisión como un medio para vender sus productos, ¿sí? Pasan publicidad. Esa publicidad cuesta, es cara, pero ellos lo recuperan y todavía les produce más ganancia, más venta, más ganancia, ¿sí? Por eso usan ese medio. Y nosotros estamos ahí viendo una película y de repente un corte y entran los comerciales. Y estamos viendo un programa, estamos divirtiéndonos de repente o estamos viendo el deporte y hay un corte comercial, hay un anuncio comercial, ¿sí? Y eso es algo que nosotros recibimos. Y nos dice un joven, una persona de 20 años recibe 1.000.000 de anuncios comerciales. Y hay efectos de la televisión en nuestra vida, ¿no? Y la concentración repercute en la concentración, reduce la capacidad de concentrarnos. Y la concentración es elemental. Para aprender hay que estar concentrado, ¿sí? Para memorizar hay que concentrarnos. Para recibir información de un maestro, de una lectura, hay que estar concentrado en ello. Pero la televisión hace un efecto contrario a eso. También, por otro lado, disminuye la competencia verbal. Nos hablan tan rápido, nos hablan lo que debe ser, lo que quieren ellos que nosotros escuchemos y no hay ese proceso, ¿no? Verbal en nuestra vida. Disminuye también la capacidad de abstracción. Somos distraídos, ¿no? Podemos estar escuchando, podemos estar viendo una película y no podemos concentrarnos, ¿sí? Nos distraemos, ¿sí? No podemos tomar información y procesarla. Por otro lado, también homogeniza adultez y niñez. Un programa para adultos lo ve un niño. Y a la inversa también se da, ¿no? ¿A cuántos adultos nos gusta, por decir, los programas de niños? Y a los niños también les gusta programas que son para adultos. Por más que se tomen medidas, no se puede controlar, ¿sí? Entonces hay eso, ¿no? Programas que de niños lo ve un adulto, de adulto un niño. Las cosas más bajas también se vuelven más comunes mediante la televisión.
Tenemos el adulterio, la promiscuidad sexual, la homosexualidad, el incesto, la violencia sexual y también el sadismo. Todo esto viene a través de la televisión y nuestra mente está procesando eso. Nuestra mente va recibiendo información, ¿no? Y nuestra mente va de tal manera que las cosas que Dios llama pecados son algo común. Vamos escuchando a personas que dicen, está bien, seamos, como dicen, personas que aceptemos a los demás, a la minoría, aunque esté pervertida, diríamos, está bien. Una cosa es respetarlo y una cosa es aceptar como algo normal lo que ellos hacen. Cuando la Biblia dice es pecado, cuando Dios dice está mal, cuando Dios dice han de arrepentirse, de lo contrario van a perecer, van a morir, van a ir a la condenación eterna. ¿Sí? Pero eso vamos recibiendo a través de la televisión. Estemos realmente dispuestos a recibir lo que Dios nos ofrece. Y para ello necesitamos disciplinar nuestra mente. Dice en esto pensad. ¿Sí? Como le decían antes, un mandato divino, es una orden de Dios, ¿no? Podemos o hacemos algo maravilloso, como dice que la oración, oramos, rogamos a Dios, adoramos a Dios, entrenamos pero podemos también entrenar nuestra mente. ¿Sí? Muchos hermanos realmente hacen lo primero. Pasan tiempo en oración, pasan tiempo rogando a Dios, asisten a los templos a adorar a Dios. Y eso es bueno. Dios nos enseña así. Es muy útil esa relación con Dios, ¿sí? Debe ser así. Tenemos que ser piadosos con Dios. Pero también es bueno entrenar nuestra mente, ¿sí? Para pensar diferente a nuestra naturaleza, que a razón del pecado no podía pensar como Cristo. Por eso es el rechazo de hombres y mujeres sin Cristo. Dicen, Dios, ¿cómo me voy a doblegar? ¿Cómo me voy a rendir ante Dios? Si eso que Dios dice no es agradable, ¿cómo voy a dejar de hacer tal cosa? ¿Cómo no voy a ir a ciertos lugares? ¿Por qué Dios lo llama pecado? No entiende, ¿no? Pero nosotros podemos entender eso. Gracias a Dios nos redimió y podemos tener esa mente que piense diferente. Lo que el mundo sin Cristo dice, no puedo seguir a Dios, no podría seguir a Dios, no podría dejar esto o lo otro a lo cual estoy habituado, no podría dejar esto que Dios llama pecado. Nosotros decimos, sí es posible. ¿En qué debemos pensar? Dice, en lo verdadero. Dice, medita en todo lo que es verdadero. Rechaza todo lo que es falso. ¿Sí? La verdad de Dios siempre está en la Biblia. Alguno dice, a Dios no lo metas aquí, pero ahí está la verdad de Dios. Recuerdan a Jesucristo, a los religiosos de este tiempo le decía, en verdad os digo, de cierto os digo. Ustedes han escuchado que fue dicho, mas yo os digo.
Yo soy la verdad, decía el Señor Jesucristo. Y así ha quedado en los escritos de la Biblia, ¿no? Entonces, optar por aquello que es verdadero. Dios es verdad, ¿sí? Él es fiel. Y debemos de pensar en lo verdadero, en aquello que es confiable, en aquello que es real, en aquello que no es un engaño, una falsedad, lo cual debemos rechazar. Sean las ciencias, sean las noticias, sea lo que venga de cualquier lugar. ¿Sí? A veces porque nos dicen que es ciencia, pero es contrario a la palabra de Dios, lo aceptamos, lo asumimos. A veces porque viene de la gran mayoría, ¿no? Asumimos como una verdad. Dice una frase en nuestro medio, ¿no? Que la palabra del pueblo es palabra de Dios. No es así. La multitud pensaba algo diferente a Cristo. Y no podemos decir que la multitud pensaba como Dios. Cristo en un momento los confronta a ellos. Le dice qué es lo que buscaban. La multitud quería hacerle rey, pero él no había venido para poner su trono ahí en Jerusalén. ¿Sí? Medita también, dice, en todo lo que es honesto. ¿Sí? El apóstol Pablo trata en Timoteo esto. En 1 Timoteo 3:8 dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez. Ellos deben de vivir de tal manera que sean dignos de respeto, de buena reputación, dignidad y venerables. ¿Sí? Entonces, en todo lo que es honesto, podemos nosotros pensar, meditar, ¿sí? Hay cosas realmente que van contra eso, ¿no? Cosas que no edifican, ¿sí? Que son indignas. Hay mucho de esto en los medios de comunicación. Sea la radio, la televisión, el internet, hay mucho que no nos edifica. Nosotros podemos desechar eso, ¿sí? ¿Qué suma a nuestra vida como cristianos? ¿Qué aporta para tener una mente como Cristo? ¿Qué aporta eso para mi crecimiento espiritual? Decimos, si no aporta, si nos quita, nos distrae, entonces hay que desechar, hay que comenzar a desechar, ¿sí? Meditemos entonces aquello que es digno de consumir nuestro tiempo, ¿sí? Si son horas frente a un televisor, si son horas en cuanto a una diversión, si es hora en cuanto a salir, hay que tener cuidado, ¿sí? Dice también en lo que es justo, el estándar de Dios. ¿Cuál es la medida de Dios? ¿Cuál es la valla de Dios? ¿A dónde quiere llevarnos Dios? ¿Sí? Nosotros a veces no pensamos en ello. ¿Sí? Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero nuestros ojos están puestos en este mundo. Mirad, dice, las cosas de arriba donde está Cristo a la diestra del Padre. Pero no miramos, ¿no?, las promesas de Dios, lo que dice Dios. Nuestros ojos más están centrados en las cosas de este mundo. ¿Sí? Si nosotros pensásemos diferente,
Si pensásemos conforme a los estándares de Dios, sería diferente nuestra vida realmente, ¿no? Dios habla acerca de las riquezas, Dios habla acerca del matrimonio, Dios habla acerca de nuestra relación familiar, ¿no? La medida de nuestra relación, el estándar divino, pero nosotros ahí vamos, apenas, a duras penas, como dice. Le pregunté a un hermano, ¿cómo te va en el matrimonio? Ahí más o menos. Pero el estándar divino no es eso. No es un más o menos. Ahí pasándola. No es así. Como otras cosas en nuestra vida. ¿Y cómo va tu relación espiritual? Más o menos. ¿Sí? Menos que más. ¿Sí? Entonces hay un estándar divino. Algo que nosotros podemos encontrar a través de las escrituras. Acerca de la oración. Acerca de la lectura, ¿no? Hombres que nos dan ejemplos de Dios. Pero nosotros decimos, eso era para ellos, que eran reyes o tenían tiempo. Yo soy una persona muy ocupada, tengo cosas que hacer. Pero dice, hay que meditar en ello, ¿sí? En lo que es justo, el estándar de Dios. Algunos piensan que, por decir, cuando se llega a la ancianidad ya no se produce. ¿Qué dice Dios? Leemos en el Salmo 92, algo muy precioso para la edad avanzada, ¿no? No es porque por ahí me encuentre ya, sino que es lo que dice Dios. Es algo que a mí me ha animado mucho, ¿sí? El Salmo 92 dice, en el verso 12, el justo florecerá como la palmera. Entonces soy joven, dirán algunos, vivo en justicia, vivo conforme a Dios, entonces voy a florecer. Dice, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Dice, fructificarán en la vejez. ¿Sí? El estándar de Dios es eso. Frutos hasta que el Señor nos llame a su presencia. Por la fortaleza de Él. ¿Sí? Sabemos que este cuerpo se envejece, se enferma, se deteriora, ¿sí? Pero nuestro espíritu es el que debe de crecer, ¿sí? Ser más saludable, más fuerte, ¿sí? Pensamos más como Dios, como Cristo. Entonces dice, el estándar divino, pero nosotros hemos tenido, el mundo ha tenido una experiencia dura, ¿sí? Los que han asistido al hospital dice, si por el COVID estaba enfermo uno ya de edad avanzada y un joven, más posibilidad le daban al joven. Eso no dicen, eso era. Aunque no se ha hablado mucho de ello, pero eso era. En el hospital tenía esa consigna. ¿A quién vas a salvar? Claro, si la posibilidad es a alguien que todavía tiene fuerzas, a un joven, a alguien que va a producir según el estándar de este mundo, entonces está bien, a él lo salvamos. Y al otro, que se vaya de esta vida, ¿no? Eso ha sido muy duro. Y aún para las enfermeras, aún para los médicos, porque había esa disposición. No era salvar a todos, a los que se podían salvar. Y en este caso había a los jóvenes, ¿sí? Pero Dios dice, no deseches a los ancianos, dice,
todavía ellos fructificarán. Si es justo, si creen en mí, van a producir todavía. No es que ya no produzcan nada. Medita en todo lo puro, dice Dios. Lo puro ciertamente es libre de impurezas, ¿sí? Lo casto, lo virginal, lo original podemos decir, ¿no? Todo aquello que es inocente, sin manchas, ¿sí? ¿Cuántas cosas realmente se mezclan, ¿sí?, con nosotros? Este mundo hace una mezcla en nuestras creencias, en lo que dice Dios. Toman la palabra de Dios, toman lo que dice el mundo. Así hacen sus conclusiones, ¿no? Entonces, no debemos de perder el tiempo escuchando las barbaridades de este mundo. Que por un lado justifican su maldad, ¿sí? Algunos dicen, ha robado, sí ha robado. ¿Por qué? Porque tenía necesidad. No tenía para comer. Cuando Dios dice, no, ¿sí? Se roba porque se está habituado a ello. Y es un estilo de vida. Ya de generación en generaciones viene dándose esto, ¿sí? Es un desprecio por la vida. Es un desprecio por el ser humano. No me importa si ha trabajado duro para tener algo, para lograr algo, para él, para su familia. Yo lo tomo, yo lo quiero. Y si se resiste, le quito la vida. Y no es posible eso. Es una mezcla, ¿sí? También nada de eso realmente edifica nuestra vida. Nos carga de dolor y frustración realmente. Nos contamina. Entonces llenemos nuestra mente por lo que es puro, por lo que es santo, por lo que es apartado, diferente a lo que este mundo piensa. No nos ha dado ciertamente el Señor, no nos ha redimido, no nos ha dado una mente para que le ensuciemos con lo que este mundo nos ofrece, ¿sí? Por la pornografía que vemos o que escuchamos, ¿sí?, que está en nuestro ambiente, por lo que no es nada conforme a Dios que nos muestra la televisión, ¿sí? A veces nos reímos, nos divertimos, pero no nos edifica, contamina nuestra mente, nos lleva a aceptar cosas que no deberíamos de aceptarlas, ¿sí? Hay que tener cuidado. Y todo ello realmente constriña al Espíritu Santo, ¿sí? Lo pone triste. ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos escuchando? Medita también en lo que es amable, nos dice la Escritura. Como amabilidad denominamos ciertas cualidades. Dice amable. Sentido se refiere al acto del comportamiento en el cual nos mostramos corteses, complacientes, afectuosos, ¿no?, hacia los demás. Para ello es necesario el respeto, el afecto, la benevolencia en nuestra forma de relacionarnos con otros. ¿A quién no le gusta que lo traten bien, que lo aprecien, que lo respeten? ¿Sí? Es algo amable, es algo deseable. Dice, en eso pensad, ¿sí?
no en un trato duro, indigno, menospreciativo, ¿sí? La amabilidad también es fundamental para relacionarnos en forma positiva, satisfactoria, ¿no? Ya sea esto en la familia, en el trabajo, en la escuela, la universidad, en nuestra comunidad, ¿no? Con nuestros vecinos. Dice, es una forma de mostrar nuestro respeto y afecto a los demás. Cuando nosotros saludamos, cuando ayudamos, cuando decimos ¿qué necesitas? Cuando nos ofrecemos hacia los demás, ¿no? Mostramos eso, ¿sí? Amabilidad. Lo cual en nuestros actos cotidianos, cuando salimos vemos al vecino, a la vecina, lo saludamos, cuando vamos a comprar el pan, por favor despácheme, por favor atiéndame, gracias, ¿no? Entonces, mostramos ese sentimiento de amabilidad. Cuando pedimos algo decimos, por favor, ¿no? Cuando nos lo conceden, gracias. Cuando hemos ofendido, chocado a otros, lo siento, ¿no? Entonces, perdóname, discúlpame. Estamos siendo amables. ¿Quién no quiere que lo traten así? ¿Cierto? A veces chocamos a alguien y se molesta, pero le decimos, disculpe señor, disculpe señora. Ah, ya está bien. Ahí mismo se calman, ¿no? Es un buen trato que le damos, ¿sí? Pero si ofendemos a alguien, usted tiene la culpa porque se puso ahí, porque se metió, porque se paró, entonces, no es un trato amable. Es la amabilidad. Entonces, dice lo de buen nombre. Nos gusta lo de buen nombre, ¿no? Buena fama. Que hablen bien de tal persona. El Señor Jesucristo, su fama se extendía, dice. Por algo, ¿no? Se extendía, dice. Era conocido, la multitud venía hacia él. Era conocido por mucha gente, en muchos lugares. ¿Sí? Dice el Salmo 15, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y responde a estas preguntas. Dice el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Dice, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que teman a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Los de buen nombre, ¿no? Dice, hay que meditar en una persona que tiene estas cualidades o alguna de estas cualidades. Hay que pensar. A veces nos dirigimos o hablamos de las personas en un sentido, qué bella persona es, ¿no? Vemos algunas cualidades. Sabemos hoy en día que en Jesucristo podemos vivir eternamente. Creyendo en Jesucristo podemos vivir eternamente en la presencia de Dios. Pero esto tiene buen nombre. Si es buen padre, si es trabajador, si no miente, si no engaña, si no roba, entonces decimos, qué buena persona es. ¿Sí? Dice, hay que pensar en eso. Quisiera tener esa cualidad que tiene tal persona, decimos. ¿Sí? Buen nombre. ¿Sí?
famoso por alguna cosa. Dice más la palabra, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Todo aquello que promueva una excelencia moral y espiritual, que esté conforme a la Biblia, conforme a la palabra de Dios, dice, debemos de meditar en ello. ¿Sí? Entonces, en esto de meditar, nosotros programamos nuestra mente. Las Sagradas Escrituras. Y es bueno preguntarnos, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice este libro maravilloso? Dice, y actuar como ella nos enseña, ¿no? ¿Cómo vamos a pensar si no conocemos las Escrituras realmente? ¿No? Tenemos que zambullirnos en ella. Tenemos que saturar nuestra mente con ella. Y saturar a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, al hermano mayor. De tal manera que la palabra de Cristo more en nuestras vidas, en abundancia, dice. Solo así podemos tener la mente de Cristo. ¿Sí? Para los que dicen, no entiendo, tenemos algo maravilloso. Dios habitando en medio nuestro mediante su Espíritu Santo. Dice aquel que nos enseña, aquel que nos da entendimiento, que trae luz a nuestra vida, que ilumina nuestro entendimiento. Por eso es que podemos llegar a entender algunas cosas. Y tenemos el Espíritu Santo entonces. Ahora, el tiempo que nosotros tenemos de creyentes, ¿cuántas veces hemos leído la Biblia entera? ¿Sí? Esa pregunta sí es difícil porque es un libro amplio, decimos, ¿no? Y cuando lo vemos así, como que no es posible leerlo, y eso es un engaño. Es posible leer la Biblia entera, no solamente una vez en nuestra vida. Podemos hacerlo en forma regular una vez al año. Hay quienes lo leen 2, 3 veces al año, pero podemos hacer eso, ¿no? Podemos por lo menos leer una vez al año, ¿sí? Y entonces está algo más fresco, entonces vamos pensando como Dios, vamos pensando como Cristo. Tenemos la mente de Cristo, decía el apóstol Pablo. ¿Sí? Hace que tiempo el Señor realmente nos ha redimido. Hace que tiempo hemos aprendido eso de que tenemos que renovar nuestro entendimiento. No hay forma si nosotros no leemos las Escrituras regularmente, ¿sí? Presentamos muchas excusas, a veces no tengo tiempo, como decimos, mi agenda está llena, los estudios, las tareas de estudio, el trabajo, tengo que salir temprano a ganarme el sustento diario. Y ponemos 1000 objeciones, ¿no? Hay quienes dicen, no puedo leer, mis ojos. Ponemos diferente, pero sin embargo, sí dedicamos tiempo para otras cosas. Para otras cosas tenemos tiempo, para aquello que es importante en nuestra vida, que va a moldear nuestro carácter, lo va a hacer fuerte a semejanza de Jesucristo. Decimos, no tenemos tiempo, ¿sí? No puedes tener una mente cristiana si no lees la Biblia en forma regular, ¿sí? Puedes tener 20 años de creyente, 30 años, 40 años, pero pensar como este mundo sin Dios, ¿sí? Si no lees su palabra,
si no tienes una saturación de la palabra de Dios, tu vida no puedes estar inspirada y dirigida por Dios. ¿Sí? Y todo esto, entonces tenemos dificultades en nuestras relaciones familiares. Nuestros hijos toman caminos que no es bueno, que nos trae tristeza, que amarga nuestra vida. ¿Sí? También en las profesiones, las decisiones éticas. Algunos están diciendo, ¿qué profesión voy a estudiar? Bueno, en la que se gana plata, en la que me